Tarde ya y recibimos a los siguientes invitados. Aquí lo tenemos al precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Un placer. Un gusto estar acá. Sergio Botana, senador, ex intendente de Cerro Largo. Ya en algún momento lo hemos tenido por acá. ¿Cómo no? Un gustazo siempre. Una gran alegría de compartir con Álvaro, especialmente, más de contigo. Y bueno, le agradezco también la gestión a Miguel Irrazábal también que nos hizo la agenda precisamente a los medios para ir desarrollando las actividades en la jornada de hoy precisamente y contar con ustedes por acá. Arranco con Álvaro Delgado, que además, bueno, algunos temas ya los ha ido tocando durante distintos tramos en algunas entrevistas. Hemos compartido una hoy en la mañana en Radio G. Y bueno, uno de los temas que se señalaron ahí en esa intervención tenían que ver justamente con la realidad, por ejemplo, de desarrollo, de inversiones. Y en un momento hiciste énfasis en la situación de los jóvenes, reconociste que las leyes de promoción de empleo juvenil no han tenido mucho efecto. A mí me quedó preguntarte, consultarte entonces cuál va a ser la metodología para justamente contrarrestar este problema, tomando en cuenta que, no creo que solamente una ley vaya a solucionar un problema, sino que obviamente será por distintos carriles para enfocarlo. Sí, este gobierno que está terminando pasó de destruir empleo que pasaba en el gobierno anterior a crear empleo, que me parece que es la punto de partida donde nosotros tenemos que pararnos. Hoy hay 80.000 puestos de trabajo más. Tenemos el salario real promedio más alto en los últimos 50 años. Tenemos menor inflación, menos de la mitad que el 2019. Tenemos menos informalismo. Este es un tema muy importante. Casi 3 puntos menos informalismo implican más de 50.000 personas que hoy tienen cobertura del Banco de Previsión Social. Esta es la realidad. Podemos hablar de crecimiento, de baja de déficit, de aumento de la inversión, pero esta es la realidad con respecto al empleo. Más trabajo, más salario. A diferencia de lo que pasaba en el 2019, 2018, que se perdían puestos de trabajo. Se perdieron 50.000. Los perdimos en la pandemia, se recuperaron lo que se perdió en la pandemia y se crearon nuevos. Por eso el balance da más de 80.000 puestos de trabajo nuevos. Segundo, yo dije que el nivel de desempleo es menor al 2019, al último año de gobierno Frente Amplio, casi 2 puntos y pico, 3 puntos. Todo un poquito más abajo. Ahora, el nivel de desempleo no es homogéneo en todo el país. Hay departamentos que tienen bolsones de desempleo mayor que otros, en función de capacidades de desarrollo o posibilidades de inversión. Yo creo que eso va a ir cambiando, sobre todo con algunas decisiones del gobierno de generarle condiciones a la inversión que no son solamente fiscales, de beneficios fiscales, que tienen que ver con infraestructura, con acceso a Internet. El eje de lo que va a ser Ruta 6 le va a cambiar la vida a todo el eje de Ruta 6, a toda esa zona, la Ruta 14, el puente Charqueada-Cebollatí. Todo eso va a generar posibilidades de la Ruta 7, posibilidades de inversión diferentes. Más conectividad, más 8 aeropuertos internacionales. Durazno va a ser uno de los 8 aeropuertos internacionales, va a ser el único que va a tener un aeropuerto logístico. Entonces, estamos hablando de que hay departamentos que van a tener, zonas que van a tener, y sobre todo las más postergadas, que además de beneficios tributarios, van a tener condiciones de desarrollo que se asocian a los beneficios tributarios. Ahora, yo dije que todavía me preocupaba a mí 2 cosas. Los jubilados que querían trabajar, los solucionamos con la reforma jubilatoria. Hoy hay más de 12 solicitudes por día de jubilados que quieren estar jubilados y poder trabajar, que los habilita el Banco de Previsión Social. Y me preocupaba el desempleo juvenil, que todavía no había bajado lo suficiente. Bajó con respecto al gobierno anterior, pero no bajó lo suficiente. Es casi el doble, y quizá un poquito más, en algún departamento, del respecto al promedio general de desempleo. Particularmente en jóvenes, mujeres y del interior. Ahí está segmentado. Y cuando vos hablas de esto, decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no baja el desempleo juvenil? Bueno, yo tengo a pensar que es una suma de factores. Y tengo algunas medidas en este programa que es nuestro contrato con la gente, que es el programa de gobierno de un salto al desarrollo, un segundo piso de transformaciones, que podemos pensar
en este salto de transformaciones para que Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina, porque tenemos un piso que hizo este gobierno que nos permite pensar diferente y soñar diferente y proyectar diferente. Ahora bien, ¿qué es lo que falló? Seguramente problemas de capacitación, seguramente problemas de burocracia. Hay 3 modificaciones a la ley de empleo juvenil, la última es del 21, con decretos reglamentarios. Tienen formatos parecidos, tienen subsidios, tiene subsidio de aporte y subsidio hasta de empleos, hasta de salario. Y además hay categorías diferentes, entre primera experiencia laboral, pasantía. ¿Qué es lo que está fallando? Que es tanta la burocracia de los controles que tienen que estar tan establecidos previamente a la contratación, que seguramente es una interpretación personal y que me la hacen del Ministerio de Trabajo, sí, que desestimula al empresario contratar a un joven. Digo, está bien, costo de beneficio, todo lo demás, pero tanta la burocracia que tengo para poder contratarlo, que bueno, en realidad desiste en el intento. Entonces yo creo que acá hay 3 cosas. Primero, tenemos que universalizar que los jóvenes pueden terminar un bachillerato. Eso es básico, y en el plan familia, en este programa de gobierno, hay en el plan familia una beca para los bachilleres del últimos 2 quintiles de pobreza, una beca contra escolaridad para que puedan seguir los estudios, para que puedan terminar el bachillerato. Me parece un tema básico hoy. Segundo, adaptar la realidad del trabajo a la realidad de las jóvenes. Cada vez más, y estamos discutiendo mucho la regulación del tiempo de trabajo en la semana, cómo se distribuye el tiempo de trabajo. Bueno, hoy tenemos que regular el tema del teletrabajo, cada vez se da más, gente trabajando en la casa para los empleados. Hoy mi hijo, cumplió años ayer, está con una pierna quebrada, está teletrabajando, lo está teletrabajando obligadamente ahora, pero estaba 2 o 3 veces a la semana teletrabajando, estudia economía y lo está haciendo en una empresa que trabaja. Tengo mi hija que de los 5 días a la semana hay 2 que trabajan en la casa. O sea, es otra realidad la de los jóvenes hoy. Y hay muchos que trabajan para otros países del mundo. Entonces, todo eso tenemos que darle la formación y la capacitación para adaptarlos a la nueva demanda laboral, y son los jóvenes los que pueden hacerlo, ese tipo de trabajo. No le vas a pedir a uno de 55 años que se adapte a esta modalidad laboral, le va a costar mucho más. Y tercero, hay mecanismos de estímulo, además de generar mecanismos de estímulo de menos burocracia y más controles posteriores, con declaraciones juradas para facilitar los mecanismos de contratación. Hay estímulos que se puede hacer, ahí sí vincularlo a la fiscal, y la propia ley de inversiones establece que la Comisión de Promoción de Inversiones, la COMAP, puede establecer en los decretos de la ley de inversiones una matriz de indicadores que tengan que beneficiar determinadas cosas. Y está establecido acá beneficiar determinadas inversiones en el interior del país, sobre todo en las zonas que menos se han desarrollado y menos se ha captado inversión últimamente, y particularmente además de empleo juvenil. Vos lo podés hacer a través de algún punto más de beneficios fiscales en la normativa, para que las empresas, bueno, cuando tengan que tomar la decisión, además de la preparación de los jóvenes, que es necesario, tengan un aliciente para tomar a los jóvenes. Es la forma de contribuir a tratar de bajar el desempleo juvenil. Y en este sentido, ¿cómo se fortalece, por ejemplo, el aspecto estatal para lo que es la formación? Pero en todos los niveles, y acá apunto, por ejemplo, a la escuela técnica. Cuando se llevó adelante, por ejemplo, la transformación educativa, los docentes o los gremios de docentes cuestionaban el hecho de la eliminación de la formación profesional básica, iban muchos a ese tipo de herramientas, y yo cuestiono hasta dónde eso ha sido eficaz, este tipo de elementos, para lo que es justamente llevarlos al mercado laboral a los jóvenes, porque después se encuentran con otra realidad. Y te voy a poner otro ejemplo, INEFOP, hasta dónde hoy tiene la eficacia buscada o comprendida, y me voy a basar en algo bien de acá del perímetro, como le digo yo. Año 2020, comienza este gobierno con algo que se encuentra con una realidad, que es la inversión de UPM. El amigo Pereira, que no sé qué será de su vida hoy, el anterior director de INEFOP, trajo todo un circo ahí con gente, les dio diplomas y demás, y le dijo, todos van a tener trabajo acá. Ni uno entró. Literalmente no entró ni uno.
a trabajar en UPM y se le vendió todo un panorama precioso. Y lo cierto es que nos quedamos con, bueno, INEFOP al final, ¿de qué nos sirve hoy por hoy? Se ha transformado precisamente la utilidad de estas herramientas para que la gente esté precisamente más formada. Y no estoy hablando de grandes ambiciones académicas, ni mucho menos. Estoy hablando de muchas cosas prácticas que son las más necesarias. No confundamos el instrumento con la utilización del instrumento. No, ni que hablar, pero ahí está. Yo creo que el INEFOP es un buen instrumento que estaba mal utilizado, al punto que yo en un momento dije, en realidad, que todo empezó en el... A ver, INEFOP se transformó, es un fondo de capacitación que en realidad se originó el Fondo de Reconversión Laboral, ¿verdad? El 0.125 que nos sacan del salario. Y en realidad yo decía, en un momento tenían tanta plata acumulada en el gobierno pasado, que cuando lo empezamos a presionar en las últimas rendiciones de cuentas, empezaron a hacer cursos como chorizo, cursos que no tenían utilidad. Y pasó, me acuerdo patético porque me llamó mucho la atención, a ver, lo digo con cierto grado de impotencia y de frustración, que hicieron un curso de chef en minas de Corrales. Y salían como 40 chefs en minas de Corrales. Entonces, eso es cuando, como yo digo, cuando recorres el país y las 100 localidades más chicas, que entendés las situaciones, podés comprender las situaciones, comprometerte para cuando te toque gobernar llegar a la solución, que esa es una policlínica, o un médico, o una ambulancia, o una antena de internet. La única forma no es por Google Maps que se gobierna. Uno tiene que gobernar en territorio, conociendo la realidad. Entonces está bien, para las estadísticas habían 40 chefs o 50 chefs en cursos de INEFOP. Ahora, son en minas de Corrales. Entonces seguramente lo único que van a generar es frustración. Si van a gastar la plata también. Entonces, ese fondo, que era un fondo importante que llegó a tener mucho dinero, que lo quisieron agarrar incluso del gobierno pasado, y la demanda laboral en tiempo real, bueno, nosotros hemos venido planteando muy fuerte que la integración empresarial en INEFOP tenga un consejo asesor que le permita indicar por dónde va hoy las líneas de trabajo, donde van a generar demanda laboral. Mira, ¿quién lo logró? Y yo que le quiero sacar el sombrero, y por eso siempre he tenido un gran apoyo. Sergio participaba también en la comisión participa en la comisión de Hacienda y Presupuestos, ¿sí? ¿No? Es la UTEC. La UTEC hoy está en todos los departamentos. Sí. Es una universidad tecnológica que ha logrado tecnicaturas incluso innovadoras. Te voy a poner la tecnicatura mecatrónica, por ejemplo. Sí. Yo ahora voy a dar una charla en Fray Bentos donde te asombra la robótica, la mecatrónica, pensando en el siglo XXII casi. Y se van formando polos de desarrollo educativo regionales, pero además la UTEC tuvo la habilidad, siendo pública, pero no teniendo muchas de las trabas que tiene la Universidad de la República, que de a poquito empezó a descentralizarse. El otro día firmamos que era un polo educativo terciario de la Universidad de la República en Paysandú. Nos costó muchísimo convencer a la universidad, pero se logró, donde por primera vez los gurises en el interior, los muchachos van a poder empezar y terminar una carrera universitaria en la Universidad de la República en Paysandú. Pero la UTEC tuvo la habilidad de generar cursos, obviamente terciarios, en lugares donde hay demanda de ese tipo de cursos. Si vos ves todo el tema forestal, maderero, está asociado a Rivera Tacuarembó, naturalmente está asociado. Si ves la UTEC de Rocha, tiene otro perfil, y vos ves la UTEC de Fray Bentos, está asociado a temas mucho más de robótica, de electrónica, mecatrónica. Lo vas viendo en cada departamento donde la UTEC se adaptó a la demanda laboral. Y yo creo que el INEFOP, parte de lo que se fue reconvirtiendo de a poquito, porque no te olvides que las decisiones son tripartitas, le estamos dando más participación al Poder Ejecutivo para poder marcar una línea, pero parte es tratar de adaptar el INEFOP para que no le dé cursos a sindicalistas, ni a empresarios, a cursos de empresarios de cómo hacer negociación colectiva. No es el INEFOP que yo quiero. El INEFOP que yo quiero es que capaciten gente, trabajadores,
en nuevas competencias laborales para que los trabajadores no se estanquen, para que puedan acceder a otro tipo de demanda laboral a la que pide el mercado. Ese es uno de los ejemplos en los cuales yo creo que el instrumento es bueno, creo que es bueno el instrumento y que está mal utilizado y que es parte de lo que tenemos que meterle mano. Sí. No en los recursos, sino en la utilización de los recursos. Estoy de acuerdo con incluso tanto al fondo, que te voy a decir algo que parece una tontería, pero es una realidad, porque incluso esto, al no tener la mano de obra, genera hasta los problemas para la formación de cuadrillas en las intendencias también, que precisás de pronto gente con determinados oficios y no los encontrás, a veces pasa eso. Bueno, Sergio lo tendrás clarísimo eso, ¿no? De mejorar esas herramientas. Pero yo creo que lo que dice Álvaro es la realidad. O preparamos a la gente para lo que hay demanda actual y futura, porque también hay que hacer la perspectiva de lo que se viene, pero obviamente hay oficios en sanitario. Encontrame un sanitario. Y después, bueno, por supuesto que en todas las áreas de la metalúrgica, etcétera, pero después las áreas vinculadas a la medicina veterinaria o las áreas vinculadas a la informática que tienen empleo infinito. Sí. Bueno, todo esto de la mecatrónica, que a veces no hay empleo inmediato, pero es una preparación brutal hacia el futuro, porque a veces queríamos tener el empleo de apuro con los molinos de viento. Bueno, pero ahí hay una fuente de empleo, pero es mucho más grande el abanico y la preparación básica es muy superior. Sergio, tengo un agregado. Hoy la UTEC de Durazno tiene una carrera especial en energía eólica. Sí. ¿Está? Que era impensable hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque hay una demanda de gente que se necesita capacitar en energía eólica, porque la energía eólica es una realidad que necesita gente que se capacite en ser eficientes en el manejo de ese tipo de energía. Que no había hasta hace poco tiempo, cuando se instalaron los primeros molinos, venían del exterior. Venían a capacitar de las fábricas que ponían los molinos acá, a capacitar gente y vaciar lo que podían. Y hoy estamos generando generaciones acá en Durazno, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo porque conozco un gurí que se está estudiando esto mismo, energía eólica acá en la UTEC de Durazno. ¿Es así, no? Sí. Bueno, ahí tenés un ejemplo bien paradigmático de las nuevas carreras, sí, a las nuevas demandas y a la nueva... Después el otro tema... como la ingeniería agroambiental también, claro, que se desarrolla pero además muy bien. El otro tema fundamental que tiene que abordar el INEFOP es la creación de una cultura de trabajo, la adquisición de una cultura de trabajo, que es otra cosa que a veces el joven no tiene, porque la vamos adquiriendo por experiencia, la cultura de trabajo, pero es imprescindible que el joven aprenda que hay que llegar en hora, que hay que no poner trabas a los demás, que hay que ser proactivo, que hay que saber trabajar en equipo, que hay que respetar a todos los demás y bueno, y que hay que dominar las técnicas del trabajo cada día con más profesionalidad. Entonces, estas cosas que son imprescindibles no solo para conseguir, sino para conservar un empleo. Bueno, esto es también lo básico que tiene que salir de esa enseñanza del INEFOP. Si no tenemos este fenómeno, que les pasó mucho a las mujeres en el mercado laboral y especialmente a las mujeres de condición más humilde, de que estaban consiguiendo trabajo, pero de que no estaban pudiendo sostenerlos. Por justamente estos elementos que son de compromiso y de cultura general del trabajo. Sí. Y esto es también parte fundamental de esa enseñanza que en el programa está espectacular, esa promoción de la educación dual, de enseñar lo teórico con lo práctico, que está siendo fomentada desde el programa de gobierno. Creo que es va a ser uno de los grandes pasos, quizá ocultos, pero la aceleración del crecimiento va a venir de la mano de eso, así como otro tema que hay por allí, que este gobierno ya lo empezó a hacer, que es el de la investigación asociada a su utilización práctica.
Está muy bien lo de las ciencias básicas, la investigación, hay que desarrollarla, hay que seguir invirtiendo en eso, pero una buena parte de la investigación tiene que tener resultados prácticos, y eso empezó con este gobierno y el programa también lo está incentivando como otro de los grandes pasos hacia la aceleración del desarrollo que muy bien está proponiendo la idea de gobierno de Álvaro Delgado, porque en definitiva acá tenemos que abaratar el costo de vida para que la gente tenga acceso a más bienes, que pueda comprar más y pueda vivir mejor, y a su vez tenemos que abaratar el costo de producir para que el país sea competitivo, incorporar tecnología para producir más y poder generar inserción en los mercados internacionales, que eso es lo que va a acelerar el crecimiento, que es lo único que nos puede salvar. Sabes que incluso ahora me estaba acordando de algo respecto al tema de la descentralización. Mencionaste allí a la Universidad de la República, es cierto, tiene un montón de problemas. Decías burocracia, bueno, si habrá burocracia justamente en el ámbito de la Universidad de la República, pero también creo que ha faltado un poco de iniciativa. Hace poco me enteraba que el rector Garín reconocía que hace muy poco tiempo le llegó una propuesta formal de tener una sede aquí en esta zona del país, en la región centro, para establecer justamente, por ejemplo, se ha hablado, entre otras carreras, de veterinaria, tenerla aquí en el departamento. O sea, hoy como es, por ejemplo... Sabía particularmente, mirá, sí. Yo te lo digo con conocimiento de causa, la universidad fue modernizándose, pero va a paso lento, ¿no? El proceso del gobierno universitario, yo integré el consejero estudiantil. Sí, claro, lo sé, lo tengo claro. El directivo central de la universidad por los estudiantes. Eran sesiones de 8 horas donde discutías hasta la compra de aguajane. Sí. Y sacarla a Montevideo era un sacrilegio en la aula magna. ¿Sabes los años que costó desde que... seguramente se votó estando yo en el Consejo de Facultad Veterinaria en el 87, 88 se votó el traslado, 88 se votó el traslado al kilómetro 18 de la Facultad Veterinaria. Habiendo tenido la aprobación con la venta del predio, además no implicaba costos porque teníamos vendiendo un predio que era de la universidad, que era un predio en la zona del buceo, tenía una parte de monumento histórico y después era un predio de mucho valor, ¿no? Mucho valor. Y la llevarlo ahí al lado del Rubino, que era un polo de desarrollo vinculado al laboratorio Rubino, a los servicios ganaderos, o sea, da un polo bien diferente, se concretó hace 1 año y medio. Entonces todo ese proceso es lento. La idea Paysandú fue porque empujamos, y Arín se portó muy bien, el rector, hay que reconocérselo, a generar ese polo. Nicolás Olivera se hinchó mucho, insistió mucho en esto, la CAF ayudó, el Ministerio de Economía ayudó, y generamos entre fondos del Gobierno Nacional, una parte de la Intendencia y fondos de la universidad, más préstamo de la CAF, generamos un mecanismo para hacer un polo de desarrollo donde haya algunas carreras que empiecen y terminen, que eso es muy importante, porque en Salto y en algún otro departamento había partes de carrera. Entonces la situación lo que hacía es dilatarla, porque se insertaban los de Salto en veterinaria o en agronomía o en medicina, se insertaban con lógicas diferentes, pero la situación se daba igual. Postergaba 1 año o 2 la decisión de irse a Montevideo a estudiar, que era la única posibilidad. Bueno, yo creo que ahora empezar a generar a la inversa polos de desarrollo educativo en el interior a nivel terciario, que obviamente van a ser regionales, pero generan otra dinámica estudiantil, campus universitarios, otra lógica que saca muchas veces de ese clima, a veces, vamos a ser diplomáticos, complicado que tiene Montevideo, cuando está tan contaminado con una cantidad de cosas que a veces son accesorias. Totalmente. Sumo otra cosa a usted que ahora que me estaba acordando. Es la primera vez ahora que vamos a tener, por ejemplo, la ayuda de la gente de usted, que también ahora mirándolo a Miguel también lo debe tener más que presente, para lo que es el control y monitoreo del río. Que eso es también una novedad más que importante para nosotros, contar con ellos para eso. Está acá y está en el Río Negro también en el convenio con la UPM. Es así. Vamos a pasar al capítulo de seguridad. En este sentido, hablas de este
Entonces llamarlo un grupo multidisciplinario al estilo multifuerza lo llama, se va, Es a la como- italiana. Sí. Multifuerza. Multifuerza. A ver, Esto es novedoso, porque lo escuchaba Ojeda hace unos días hablando con nosotros, decía, nadie propone nada novedoso, hay mucho refrito en la campaña por esto es lo que seguridad. pusimos nosotros y no creo que nadie más, ¿eh? Mm. A ver, primero, vamos a contextualizar el tema de seguridad, que te va a tomar algún minuto. Desde hace 20 años, en todos los gobiernos pasó que se incrementaban las denuncias de delitos, todos, Sí. con respecto al gobierno anterior. El 2018 y 2019 fueron los años más violentos del Uruguay, en cantidad de delitos, despegado. Este gobierno logró algo que no es menor, que es frenar la subida y empezar a bajar los delitos. ¿Por qué? Y bueno, por dos razones fundamentales. Primero, un respaldo político de la policía. Yo participé de la primera reunión del presidente de la República el 2 de marzo con el ministro Larrañaga, con el director nacional de policía, los 19 jefes de policía, diciendo al presidente Luis Lacalle Pou, el primer policía que voy a ser yo. Por esto, entre otras cosas, estoy de presidente, porque la gente quiso cambiar la realidad de seguridad. Había mucha desidia, había mucho prejuicio con la policía. No tenían respaldo jurídico, pero tampoco tenían respaldo político. Y había prejuicio con la represión, prejuicio ideológico. Hoy hay prejuicio ideológico. En el programa del Frente Amplio no se habla de represión, se habla de la causa de la delincuencia y hablan de la pobreza casi victimizándolo, y se habla de una palabra que es desprisionalización, que cuando ven un candidato del Frente le preguntan que se la explique. Yo tengo una sola excepción, que es parecida a la que tuve en el 2005, que es abrir la puerta y permitir que algunos presos... Sí, la ley de José Díaz. Sí. Desprisionalización, no la había sentido nunca, pero para mí una sola excepción. Capaz que Cose Orsi tienen otras excepciones diferentes y lo explican de manera más didáctica que la mía. Yo creo que hay una sola de entenderlo. Pero fuera de eso, la primera decisión fue el respaldo político de la policía. Sí. La policía se sintió respaldada, con ministros que recorrían, que estaban, que reabrieron las comisarías barriales, que reabrieron las comisarías en el interior del país, en los pueblos chicos, las rurales, que en cosas muy pequeñas, a ver, pequeñas no son, que en cosas muy simples, pero que la policía sentía que el gobierno estaba cerca y que el ministro estaba cerca. El ministro anterior, hoy fallecido, por eso no quiero hablar mucho de él, que Bonomi, ninguna de las autoridades, algunos son senadores hoy, iban a un velorio, a un entierro, un policía muerto en el ejercicio del deber. Esas son señales para la familia policial. O sea, respaldo político de la policía y después respaldo jurídico de la policía. ¿Cuál es el respaldo jurídico? Se le dio en la LUC. Se le dio la legítima defensa presunta, se creó el delito de agravio a la policía. ¿Te acordás de la policía que grafiteaban, escupían? Tenían que estar así porque no podían tocarlo. Bueno, se creó un delito, se le habilita a pedirle cédulas de identificación en la vía pública, se crean nuevas penas para delitos bien graves, agravan las penas, Sí. Y además no se eliminan los antecedentes de los menores en aquellos menores que cometan delitos aberrantes. Eso le dio el respaldo jurídico, más tecnología, y la policía actuó. Y yo puedo decir que el respaldo político y el respaldo jurídico hizo que hoy los delitos bajaran. Y estamos hablando de estadísticas, después hablar de otra cosa. Bajaron 27% los hurtos, 20% de las rapiñas, 50% de los abigeatos, tenemos en la Dirección de Seguridad Rural acá en Florida, y 3% de los homicidios. ¿Estamos conformes? No, pero es el camino. Es el camino. Ahora bien, para la gente que sufre una rapiña, un hurto, y por supuesto, y sobre todo, lamentablemente, cuando alguna familia sufre un homicidio, no importa si es cobrar de cuenta, más violencia, narcos, para esa persona mira la seguridad desde su óptica. Es humano el tema, humano. Las estadísticas son estas, bajaron los delitos, y bajaron bastante. Cambió la tendencia, en vez de subir se frenó y empezaron a bajar. Ahora hay que seguir bajando. ¿Cómo vamos a ir bajando? Y te voy a dar 4 ejes que tiene este programa de gobierno. Primero, el enfoque dual. El enfoque dual es trabajar en la represión y ser muy duro en la represión, sin prejuicios ideológicos. Hoy hay 15.000 personas presas, estamos haciendo cárceles nuevas por eso mismo, porque no hay seguridad pública sin represión, tengámoslo claro. Segundo, en la otra parte, que es
la rehabilitación y la reinserción. Hoy salen 28 o 29 personas libres por día entre libertad anticipada y cumplimiento de condena. Y si no le damos instrumentos para que se reinserten a la sociedad, vuelven a familias desconstruidas, o que ya no están, o amigos que no están, o posibilidades laborales que no aparecen, y vuelven al mismo círculo delictual. Y hay un nivel al tercer y cuarto año de reincidencia que anda cerca del 70%. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. ¿Cuál es la forma de trabajar sobre eso? Bueno, hay 2 programas pilotos que nuestra idea acá es universalizarlo. El Plan PIA, que tiene que ver el MIDES, la DINALI, Dirección del Liberado, sí, y el Ministerio del Interior, donde hay capacitación, se mete a INEFOP, ahí se le da ahí ves plata bien gastada, en INEFOP en cursos para oficios, se mete en algo en la UTU, incluso hay granjas que se hacen convenios para poder vivir aquellos que no tengan la posibilidad de tener algún acceso, una tarjeta MIDES, unos boletos y un monitoreo durante un tiempo mientras se capacita para reinsertarlo en el mercado de trabajo. Y después hay un programa que me gusta mucho más, que se llama Red de Oportunidades, que es piloto, pero yo lo quiero universalizar, donde hay más de 100 empresas, cerca de 100 empresas, que le están dando pasantías laborales a aquellos privados de libertad que se salen y se capacitan o se capacitaron adentro de la cárcel. En Tacuarembó, cuando inauguramos la cárcel de Tacuarembó, tenemos la UTU y tenemos INEFOP ahí adentro, dando sí, cursos adentro antes que salgan, sí, y tenemos al MIDES adentro y la DINALI. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esas empresas que tienen, obviamente tienen un subsidio del Estado por un año, 80% del sueldo de la mujer, 60% del sueldo del hombre, y la verdad que es una responsabilidad social empresarial aplicada a una realidad social como es la seguridad pública. Eso bajó el nivel de deserción mucho, creo que es un 3%. Y cuando le das oportunidades, la mayoría quiere una segunda oportunidad, quiere redimirse, tienes que darle las condiciones, porque si no se las das, vuelve al mismo círculo y aumenta la oferta delictual que de nunca acabar. Eso es lo primero. Lo segundo, tecnología de la policía. Hoy hay un programa piloto en el barrio Marconi y el barrio Peñarol que es un detector de disparos monitorizado que te permite con un rango de 1 metro saber de dónde salió un disparo en tiempo real. Ahí te logras cosas, actuar más rápido la policía, además salvas vidas, ¿no? Porque si hay un disparo con alguien herido, puede llegar mucho más rápido. Tercero, nosotros estamos planteando la inteligencia artificial aplicada a la tecnología del control policial. Hoy el gobierno va a terminar con casi 3 veces más cámaras de videovigilancia. Y le tenés que meter, porque es imposible que haya gente monitoreando 24 horas todas las cámaras. Entonces le tenés que tener programas de inteligencia artificial que te determinen reconocimientos faciales, más allá de las matrículas, pero además conductas patológicas. Que le haces un programa y cuando hay alguien que levanta una mano o saca un arma o se tira al piso, es porque hay una conducta patológica que te suena en alarma y le da tecnología y la policía actúa rápido. Sí. Eso está previsto en la aplicación en este programa de gobierno. Y después 2 cosas más. Crear el grupo multifuerza, que tiene que ver con incorporar una coordinación entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, Ejército, Prefectura y Fuerza Aérea, la dirección de la Secretaría de Inteligencia Financiera del Banco Central, la SENACLAF de la Presidencia de la República de Lavado de Activos, que se van a fusionar, BPS, DGI y Aduanas, vaya, es importante, Secretaría de Inteligencia de Estado y la Fiscalía, un grupo coordinado multifuerza cuyo objetivo es el crimen organizado del narcotráfico, no el chico, el grande, y donde le vas a apretar es donde le duele, que son en su patrimonio, Y por último, el último instrumento, además de descentralizar la Guardia Republicana, creando 6 bases más en el interior para hacerle una fuerza nacional de choque y de acción rápida, de despliegue rápido, táctico. Por último, nosotros ser muy claritos en esto si estamos a favor del allanamiento nocturno. Me parece que acá lamentablemente el Frente Amplio se opone, cuesta entender por qué, pero es un instrumento hoy necesario para el narcomenudeo y un instrumento adicional más necesario para la policía y para la fiscalía. Sí, ahora está bueno todo eso, coincido lo del narcomenudeo, pero también está la otra parte grande, pesadísima, que es frontera y espacio aéreo.
en eso que está establecido. Tenemos una herramienta bastante interesante aprobada en la LUC, que es la ley de derribo. En una medida es un caso más extremo, pero nos ha servido eso realmente, pues fue muy promocionada por el propio presidente de la República en campaña. No se usó, no hubo necesidad de usarla. También es verdad que le estamos incorporando 4 radares nuevos en todo el país para detección. Estábamos submonitoreados en el tema de radares de vuelo aéreo, sobre todo aéreo de baja distancia. Le estamos incorporando, con la incorporación de 8 aeropuertos internacionales, y luego ves cómo están distribuidos, es Carmelo, Paysandú, Salto, Rivera, Binacional, Melo, y después Durano, después Maldonado y Montevideo. Vos cubrís con radares todo el país. Eso, que la maneja hoy en la DINASIA, el Ministerio de Defensa, por eso hablo de la coordinación con el Ministerio de Interior, necesitas coordinarlo, un operativo de coordinación para intercambiar información y para apuntar a eso, al que no usa la cocaína, pero hace que otros la usen, al que disfruta las plata del uso de la cocaína por parte de otros. Hay que hablar. Sergio, hace un rato estábamos hablando con un integrante de la oposición sobre los ingresos de los funcionarios a las intendencias, el tema que te ha tenido tanto como protagonista. No, sí. Tranquilidad con eso. El tema es que a veces en política tenemos actores que hacen cosas para quedar bien. Y en realidad nuestra obligación es otra, es hacer las cosas bien. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a hacer mal por ley lo que ya está bien en la Constitución y en los gobiernos departamentales? La norma ya existe en la Constitución, que lo que dice es, el artículo 61 de la Constitución dice: el funcionario público se rige por su estatuto. Y en el artículo 62 dice: al estatuto del funcionario público, en los casos de los gobiernos departamentales, los hace el gobierno departamental, y mientras no lo haga, se rigen por la ley nacional. Y todos los departamentos ya tienen los estatutos, y todos los estatutos tienen el sorteo y el concurso. El tema es que hay algunas cuestiones de fallas de control, que las hay, que eso no es un tema de ponerlo en la ley de vuelta, no hay que repetirlo en la ley, es un tema que en todo caso habrá que ver en las juntas departamentales. Y después lo otro que hay es una información errónea de Servicio Civil, que como es un departamento, una oficina que no tiene competencia en esa área, no tiene del desarrollo de la información como lo debe tener, porque en realidad lo está haciendo para dar una mano, pero no porque tenga competencia legal, lo cual le obligaría a perfeccionarlo en ese caso, pero es eso nomás. Tampoco hay que hacer gran misterio con esto, de verdad. Lo único que, ¿sabes lo que nos suena? Nos suena como una gran acusación al interior, como un ataque directo al interior, al segundo nivel de gobierno y al interior, por desconocimiento y por, no sé, me suena hasta a mala intención. ¿Por qué? Y son los únicos empleos que se nombran en el interior. ¿Y por qué decir que se nombran mal? Pero además, yo pregunto, en la norma que se propone, ¿quién controla? ¿Va a seguir controlando la Junta Departamental o no? Segundo, ¿cuál es la sanción? No se prevé la sanción. Tercero, las excepciones. Vamos ahora para el Carmen. Mañana los que cuidan el cementerio allí en el Carmen, los encargados del cementerio, se enferman. Se enferma uno de ellos. Son 2. ¿Qué hacemos? ¿No enterramos a los muertos? ¿Esperamos al concurso o el sorteo? ¿Cómo hacemos? Y bueno, y todos los estatutos de los gobiernos departamentales tienen previstas estas excepciones, porque no en todos lados hay ONG, no en todos lados está el ejército para pedirle que me mande 2 muchachos para solucionar el problema. Y a la basura hay que levantarla todos los días, a las desagües hay que realizarlo todos los días. Viene el viento o viene cualquier inclemencia y hay que atender a la gente, a los muertos hay que enterrarlos.
No puedes esperar que venga la cuadrilla desde la capital para arreglar todas las luces, para volver a colocar las bombitas del alumbrado, y así en todo. Entonces hay que respetar a veces al otro, y no hay que creer que el interior está compuesto de gente incapaz, que no sabe resolver las cosas y que son unos tránsfugas. Digo eso, y me parece que atrás de la ignorancia de los que proponen estas cosas está esa acusación. Es medio duro lo que estoy diciendo, porque me parece que es muy dura la acusación que está tras el velo de esa norma que se partió de la coalición, ¿no? De socios de la coalición. Sí, pero partió de la ignorancia de algunos, ¿eh? Pero déjalo ahí, porque de verdad que bueno, los debates también, que quede bien claro, son debates de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Dos cosas. Lo primero es eso, que son debates de ideas, de pensamientos y no personales. Y lo otro es que la coalición ha resuelto las cosas, ha tenido capacidad de resolver, porque ¿cuánto hacía que se hablaba de la reforma de la seguridad social y no se hacía? ¿Cuánto hacía que se hablaba de la reforma de la educación y no se podía hacer? ¿Cuánto hacía que se hablaba de una reforma fiscal y no se podía hacer? Todas las reformas, ¿quién las encaró? Esta coalición, donde hay gente que edifica a veces desde posiciones diferentes en algunos temas, pero con la obligación de resolver. No, la verdad es que prefiero esto para el Uruguay antes que las unanimidades de los otros, que a veces se transforman en unanimidades para decir que no o para la inacción. Bueno, y para cerrar, Álvaro, me imagino que esto me da pie para preguntarte justamente cómo sería un eventual gobierno contigo como presidente, relacionándote con la coalición, donde hay obviamente algunos reparos, algunas quejas que concretamente han venido de Cabildo Abierto y algunos integrantes del Partido Colorado. Por ejemplo, Subía, que incluso hace pocos días acá decía: a mí nunca me recibió el presidente de la República. Álvaro es el hombre que tiene el diálogo con toda la coalición, no lo perdió nunca y es un dialoguista nato. Eso debo decirlo yo. Lo vas a recibir a Subía, ¿no? Obviamente, pero a ver, voy más allá. Yo creo que nosotros pasamos a otra etapa y hay una madurez de 5 años de la coalición. Esta hubo que hacerla casi contrarreloj en noviembre, después de la elección de octubre y rumbo a lo electoral, porque es un programa básico, un compromiso por el país y una coalición. Por eso, entre otras cosas, hubo una fuga de votos, que votaron en octubre y no estuvieron en noviembre, cosa que no va a pasar en esta elección. Ya todos en la coalición saben que vamos a votar todos juntos. Ninguno está dispuesto a decir, bueno, pongo en riesgo la capacidad de darle continuidad a este proyecto, a este rumbo, en función de que vaya mejor a mí. Y yo creo que eso es un valor agregado que tenemos. Ya todos internalizamos el proceso que vamos a votar y a gobernar todos juntos. Hay otra etapa, hay otra madurez y me parece que tenemos que pasar a otra etapa, y yo mismo propuse generar después una mesa de la coalición en forma permanente para coordinar más algunos temas, y me parece que por lo menos sentí que los socios de la coalición lo vieron con buenos ojos esta propuesta. Está tentador para hablar de varios temas, pero obviamente los tiempos son tiranos, como siempre dicen. Un placer, de verdad. Un gusto, la verdad que un gusto. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, la última de hoy, ya venimos para el cierre.